La mente humana posee una inquietante fascinación por la oscuridad. Nos contamos a nosotros mismos que vemos crímenes reales para entender, para aprender, para de alguna manera darle sentido a lo incomprensible. Pero quizás la verdad sea más simple y perturbadora. Nos sentimos atraídos por el abismo porque nos recuerda cuán delgada es la línea entre la civilidad y el caos, entre la persona sentada a nuestro lado en el autobús y el monstruo escondido detrás de sus ojos. Hoy nos sumergiremos en historias de crímenes que no son solo incidentes aislados, sino cicatrices profundas en el tapiz social de España y México. Crímenes tan brutales, tan calculados y tan numerosos que merecen ser recordados, no para glorificación, sino como un sombrío recordatorio de lo que el mal puede ser cuando camina entre nosotros. Estos no son solo nombres en titulares, son ecos de una oscuridad que nos confronta con la fragilidad de nuestra propia humanidad. España, un país vibrante de rica historia y belleza asombrosa, también guarda secretos sombríos de crímenes que han conmocionado su alma. Al otro lado del Atlántico, México, tierra de cultura milenaria y paisajes deslumbrantes, enfrenta una realidad donde la violencia a menudo se entrelaza con lo cotidiano, dejando un rastro de historias que desafían la comprensión. Vamos a explorar estos abismos. Nonorequín, parte 1. Sombras en la península ibérica. Crímenes que estremecieron España. La historia de España, aunque llena de gloria, está salpicada de eventos que revelan un lado más oscuro de la naturaleza humana. Crímenes que, por su brutalidad o por el impacto que tuvieron en la sociedad, quedaron grabados en la memoria colectiva. Brenton Sinders, El crimen de Alcácer, 1992, La inocencia robada. En noviembre de 1992, 3 adolescentes, Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, desaparecieron de Alcácer, un pequeño pueblo cerca de Valencia, de camino a una discoteca. Lo que siguió fue una pesadilla nacional que duraría meses. Sus cuerpos fueron encontrados brutalmente asesinados en enero de 1993, en una fosa poco profunda en la región de La Romana. El caso, marcado por tortura, abuso sexual y asesinato, expuso la crueldad humana en su forma más depravada. Los principales sospechosos, Antonio Anglés y Miguel Ricard, fueron identificados rápidamente. Ricard fue capturado, confesó y fue condenado a 170 años de prisión, aunque solo cumplió 21 antes de ser liberado bajo una controvertida ley que el Tribunal de Derechos Humanos derogó posteriormente. Anglés, el supuesto autor intelectual y el más violento de los dos, logró escapar de forma inverosímil poco después de ser identificado, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados de Europa. Su huida alimentó teorías de la conspiración y una fascinación morbosa en torno al caso, cuestionando la eficacia de la justicia y planteando dudas sobre posibles encubrimientos en altas esferas. El caso Alcácer no fue solo un crimen brutal, fue un punto de inflexión en la sociedad española. Marcó un antes y un después en la forma en que los medios cubrían los crímenes, a menudo cayendo en el sensacionalismo extremo. Generó un debate intenso sobre la seguridad ciudadana, la aplicación de la justicia y la impunidad. El sufrimiento desgarrador de las familias, especialmente la figura pública del padre de Miriam, Fernando García, se convirtió en un símbolo de la desprotección y la búsqueda incansable de la verdad. A día de hoy, el paradero de Antonio Anglés sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de España, una herida abierta en la conciencia colectiva que persiste como un recordatorio constante de la vulnerabilidad de la inocencia y de un mal que escapó a la justicia. La historia de Alcácer es un oscuro capítulo que aún resuena, un eco de la brutalidad sin sentido y de las preguntas sin respuesta. Naked Tracing, Los crímenes de la baraja,
2003. El francotirador de la M30 entre enero y marzo de 2003. Madrid fue escenario de 1907, una serie de asesinatos aparentemente aleatorios que sembraron el pánico en la capital española. El autor, apodado el asesino de la baraja, por dejar una carta de la baraja española junto a cada víctima, lo que desconcertó a las autoridades y aterrorizó a la población. Alfredo Galán Sotillo, un exmilitar de 30 años con antecedentes psiquiátricos y una historia de problemas con la ley, fue finalmente identificado y arrestado. Galán confesó 6 asesinatos consumados y 3 intentos de asesinato, todos perpetrados con la misma meticulosidad y frialdad, usando una pistola Tokarev de 7.62 milímetros de fabricación soviética. Lo que hacía a Galán particularmente perturbador era la aparente falta de motivo convencional. Sus víctimas eran desconocidos, elegidos al azar, lo que generó un miedo generalizado e indiscriminado en una ciudad que nunca había experimentado una ola de crímenes tan caprichosa. Desde un portero de edificio, un matrimonio joven y su hija adolescente, hasta una pareja de jóvenes novios y 2 inmigrantes, sus vidas fueron truncadas por un hombre que simplemente buscaba la emoción de matar. El uso de las cartas de la baraja, un as de copas, un 3 de copas, un 5 de copas, etc., no era un mensaje complejo o satánico, sino una macabra firma de su autoría, un retorcido juego con las autoridades y la sociedad. Él mismo declaró que lo hacía por aburrimiento y para demostrar su capacidad, lo cual solo añade al escalofrío de su indiferencia. Su detención puso fin a una de las olas de crímenes más incomprensibles y aterradoras que ha vivido la capital española en tiempos recientes. Galán Sotillo fue condenado a 142 años y 3 meses de prisión. El caso evidenció cómo la vulnerabilidad puede ser universal cuando el mal no distingue de víctimas, atacando a cualquiera que se cruce en su camino. También puso de manifiesto la dificultad de perfilar a asesinos sin un modus operandi claro o un patrón de víctimas, sumiendo a la policía en una frustrante búsqueda en la que cualquier ciudadano podía ser el próximo objetivo. La imagen de las cartas de la baraja, inocentes en su contexto original, se convirtió en un símbolo inquietante de la muerte aleatoria y la fragilidad de la vida. El asesino de la furgoneta, 2008. Un rastro de muerte en la carretera, Santiago del Valle García. Aterrorizó la provincia de Huelva y, en última instancia, a toda España, al secuestrar, violar y asesinar a Mari Luz Cortés, una niña gitana de 5 años. En enero de 2008, su cuerpo fue encontrado días después en las aguas de la ría de Huelva. Aunque este crimen es el que lo catapultó a la infamia, Del Valle era un depredador reincidente, con un largo y sórdido historial de agresiones sexuales y otros delitos, incluyendo el intento de secuestro de otra niña en 2000, por el que había sido condenado. Lo que indignó a España y provocó una ola de protestas y una profunda conmoción social fue el hecho de que Del Valle estaba libre, a pesar de su conocido historial delictivo. Se descubrieron graves fallos en el sistema judicial y penitenciario. Un error burocrático provocó que una orden de busca y captura, por no haber comparecido para cumplir una pena anterior, por intento de agresión sexual a una niña en 2000, no fuera ejecutada a tiempo. Esto significó que un delincuente peligroso, con un perfil de riesgo altísimo, permaneció en las calles cuando debería haber estado en prisión. El caso de Mariluz no solo fue una tragedia individual inmensa para su familia, que se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. También expuso las profundas deficiencias y la desconexión entre las diferentes instancias del sistema judicial español. La sociedad exigió responsabilidades y cambios legislativos urgentes,
especialmente en lo referente a la excarcelación de delincuentes sexuales reincidentes y a la revisión de los procesos burocráticos. Santiago del Valle representa el tipo de mal que se esconde a plena vista, no por su astucia, sino por las grietas de un sistema diseñado para proteger, pero que a veces falla catastróficamente. Su modus operandi de acechar a sus víctimas, a menudo niños o mujeres vulnerables, en su furgoneta blanca, le valió el escalofriante apodo y se convirtió en una imagen aterradora para muchos padres en España. Fue condenado a 32 años de cárcel por el asesinato y la violación de Mariluz, una sentencia que, para muchos, no fue suficiente para compensar la vida de una niña perdida, por la negligencia de las autoridades. El crimen de Pios, 2016, la frialdad del parricida, el hallazgo de los cuerpos descuartizados de una familia brasileña, una pareja, Marcos Campos Nogueira y Janaína Santos Américo, y sus dos hijos pequeños, de 1 y 4 años, en un chalet de Pioz, Guadalajara, en septiembre de 2016, conmocionó a España, y más allá por su brutalidad y por el perturbador perfil del asesino. La investigación reveló que el autor de los hechos era el sobrino del padre, Patrick Nogueira Gouveia, un joven de 20 años en el momento de los crímenes. Lo que hizo este caso particularmente espeluznante fue la extrema frialdad y premeditación de Nogueira. No solo asesinó a sus tíos y primos de forma metódica, apuñalándolos y degollándolos, sino que lo hizo en varias fases, con un intervalo de horas entre el asesinato de los adultos y el de los niños. Tras cometer los crímenes, desmembró los cuerpos de los adultos y los metió en bolsas de basura, dejando los restos en la casa durante un mes antes de ser descubiertos por el olor y la alarma de los vecinos. Su motivo fue un ajuste de cuentas de tipo personal y una perturbadora curiosidad por el mal, con Nogueira grabando partes de los crímenes con su teléfono móvil y enviando los vídeos y selfies macabros a un amigo en Brasil, al que incluso le pedía consejos durante el proceso. El crimen de Pios es un ejemplo escalofriante de la absoluta ausencia de empatía y la capacidad de un individuo para cometer atrocidades sin el menor remordimiento, incluso contra su propia familia. El caso se complicó cuando Patrick Nogueira huyó a Brasil, su país natal, pero finalmente se entregó a la justicia española. Fue condenado a prisión permanente revisable, la máxima pena contemplada en el Código Penal español, por 4 delitos de asesinato, 2 de ellos con el agravante de parentesco y 2 con el de alevosía. El crimen subrayó la facilidad con la que el mal puede cruzar fronteras y anidar en la aparente normalidad de la vida cotidiana. La frialdad de su testimonio en el juicio y su falta de arrepentimiento solo añadieron capas al horror de este caso, dejando a la sociedad perpleja ante la magnitud de su depravación. Fuente Torres, parte 2. El laberinto de sombras. Crímenes de alto impacto en México. México, una nación de contrastes vibrantes, ha sido escenario de algunos de los crímenes más complejos y brutales de la historia reciente, a menudo entrelazados con la compleja red del crimen organizado, la corrupción y la desigualdad social. La guerra contra el narcotráfico. Una espiral de violencia incontrolable. La década de 2000 marcó el inicio de una escalada sin precedentes de violencia en México, impulsada por la intensificación de la llamada guerra contra el narcotráfico, una estrategia de seguridad que militarizó la lucha contra los carteles. Esta decisión, iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, desató una brutal confrontación entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales, así como entre los propios carteles que luchaban por el control de las lucrativas rutas de la droga. Carteles como el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, la Familia Michoacana, y otros
se involucraron en sangrientas disputas territoriales, enfrentamientos con el Estado y una brutalidad inimaginable contra la población civil. Los crímenes asociados a esta guerra son innumerables y de una crueldad extrema, a menudo diseñados para sembrar el terror y enviar mensajes a rivales o autoridades. Masacres de migrantes. Ejemplos horrendos como la de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde 72 indocumentados de diversas nacionalidades fueron secuestrados y asesinados por los Zetas por negarse a ser reclutados o pagar rescates. Otro caso fue la masacre de 193 migrantes hallados en fosas clandestinas en la misma región en 2011. Fosas clandestinas. Descubiertas regularmente en todo el país, estas fosas revelan testimonio de la escala del horror. Estados como Guerrero, Veracruz y Michoacán se han convertido en cementerios clandestinos. Cuerpos desmembrados y colgados en puentes o exhibidos públicamente. Una táctica común de los carteles para enviar advertencias o marcar territorio, transformando el espacio público en un macabro teatro del terror. Asesinatos de periodistas y activistas. Aquellos que intentan denunciar la situación de violencia o corrupción son sistemáticamente silenciados, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. El horror de esta violencia no reside solo en los actos individuales, sino en su carácter sistémico y la forma en que ha permeado la sociedad, erosionando el tejido social. La línea entre criminales, autoridades y víctimas se vuelve difusa en un contexto de corrupción e impunidad generalizadas, creando un ambiente de miedo y desconfianza. El narcotráfico ha transformado la geografía mexicana en un tablero de ajedrez donde las vidas humanas son peones desechables. Las desapariciones forzadas se han convertido en una táctica aterradora y endémica, dejando a miles de familias en una búsqueda eterna e insoportable, muchas veces realizando sus propias exhumaciones en la búsqueda de sus seres queridos. Esta guerra ha costado la vida a cientos de miles de personas y ha desplazado a millones, redefiniendo la realidad de la violencia en el país. Ayotzinapa, 2014. La noche que México no olvida. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, fueron atacados y desaparecidos por la policía local en colaboración con un cartel de drogas local. Guerreros Unidos. Lo que debía ser un viaje para asistir a una marcha conmemorativa en la Ciudad de México, se convirtió en una de las noches más oscuras de la historia reciente de México. La policía y sicarios abrieron fuego contra los autobuses de los Intonon-Non-Setpues. Estudiantes matando a 6 personas, incluyendo a 3 estudiantes y a un civil que pasaba por allí, y secuestrando a los 43. El caso de Ayotzinapa es una herida abierta en la conciencia mexicana, no solo por la desaparición masiva de jóvenes que estudiaban para ser maestros, sino por la aparente complicidad de las autoridades a múltiples niveles, la falta de una investigación transparente y la impunidad que ha rodeado el caso durante casi una década. La verdad histórica presentada por el 1900 gobierno de Enrique Peña Nieto, que sugería que los estudiantes fueron asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas esparcidas en un río, fue ampliamente desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes señalaron graves irregularidades, torturas a testigos y manipulación de pruebas. Lo que empezó como una protesta estudiantil pacífica terminó en una masacre y desaparición forzada que expuso la profunda colusión entre el crimen organizado y las instituciones estatales, a nivel municipal y federal. Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo global de la fragilidad del Estado de Derecho en México.
la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno y la lucha incansable de las familias por la verdad y la justicia, con madres y padres que no cesan en su búsqueda y que han dignificado la exigencia de transparencia. El dolor de las madres buscando a sus hijos es un eco constante en las calles de México, un grito que resuena en cada manifestación. Este crimen expuso la profunda vulnerabilidad de los ciudadanos frente a un Estado que, en lugar de proteger, participa o encubre atrocidades. La impunidad en Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio doloroso de un crimen de Estado que espera resolución. Las muertas de Juárez, desde los 90, la sombra de la violencia de género, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua y en la frontera con Estados Unidos, se convirtió en un sombrío epicentro de feminicidios a partir de la década de 1990. Cientos de mujeres, muchas de ellas jóvenes trabajadoras de maquiladoras que venían de diversas partes de México en busca de oportunidades, fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos, a menudo encontrados en el desierto circundante, evidenciaban una brutalidad sistemática y una alarmante impunidad. Lo que hace el caso de las muertas de Juárez particularmente desgarrador no es solo el número abrumador de víctimas, que se cuentan por cientos y miles si se consideran los feminicidios a nivel estatal y nacional que siguieron a este patrón, sino la impunidad persistente, la ineficacia de las investigaciones iniciales y la flagrante falta de voluntad política para abordar el problema. La pasividad de las autoridades, las fallas forenses, cuerpos perdidos, pruebas contaminadas y la revictimización de las familias, a menudo culpando a las víctimas por su estilo de vida o vestimenta, han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. El caso Campo Algodonero, de 2001, que involucró el hallazgo de 8 cuerpos de mujeres, llevó a una condena histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en 2009 por su negligencia en la investigación y prevención de estos crímenes. Este fenómeno de feminicidios masivos y sistemáticos no es exclusivo de Juárez, pero allí alcanzó una escala y visibilidad que lo convirtieron en un símbolo global de la violencia de género extrema, la misoginia institucional y la impunidad estructural. Las familias, en su desesperación y ante la inacción de las autoridades, a menudo tuvieron que llevar a cabo sus propias investigaciones, enfrentando peligros y un sistema que parecía más preocupado por proteger su imagen que por hacer justicia. Las madres de Juárez, con sus fotos de hijas desaparecidas, se convirtieron en un movimiento incansable. Es un recordatorio brutal de cómo ciertos segmentos de la sociedad, especialmente las mujeres jóvenes y pobres, en contextos de alta migración y maquila, pueden ser marginados hasta el punto de la desechabilidad, convirtiéndose en presas fáciles en un entorno donde la vida femenina tiene un valor menor. El Pozo de la Muerte, la Casa de los Horrores de Monclova, 2007. En 2007, un impactante descubrimiento sacudió la tranquilidad de Monclova, Coahuila, una ciudad industrial del norte de México. En 1910, el patio trasero de una casa de apariencia normal, en el barrio de Colinas de Santiago, la policía encontró un pozo séptico que se había convertido en una fosa clandestina. Dentro se hallaron los cuerpos de 3 jóvenes mujeres, desaparecidas meses antes: Erika Escobedo, de 21 años, Juana Morín, de 16, y Brenda Damaris Castañeda, de 16. La investigación, inicialmente lenta y entorpecida, reveló que la casa era un lugar de secuestro, tortura, violación y asesinato sistemático operado por una banda criminal liderada por Juan Alfonso el Negro Galindo y su cómplice, Miguel Ángel Dávila Flores. Las víctimas eran a menudo atraídas con engaños a la casa,
o secuestradas directamente para ser explotadas sexualmente, sometidas a horribles torturas y luego asesinadas. La frialdad de los asesinos al usar un pozo en una casa residencial para deshacerse de los cuerpos ilustra una mentalidad que deshumaniza completamente a las víctimas, reduciéndolas a meros objetos desechables. Este caso, aunque quizás no tan mediático a nivel nacional como Ayotzinapa o las muertas de Juárez, es un ejemplo visceral de cómo el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, sino que también diversifica sus actividades a crímenes atroces contra personas vulnerables, a menudo mujeres y jóvenes, en el ámbito local. El Pozo de la Muerte se convirtió en un símbolo de los horrores que pueden ocurrir cuando la ley y el orden se desvanecen en ciertas áreas, y cómo la gente puede vivir al pocos metros de una atrocidad sin siquiera sospecharlo. Los testimonios de los involucrados revelaron un patrón de desprecio por la vida humana, donde la casa de un barrio común se transformó en una cámara de tortura y un cementerio. Este caso subraya la brutalidad de la delincuencia organizada más allá del tráfico de drogas, mostrando cómo secuestro, tortura, violación y asesinato se convierten en actividades rutinarias para bandas que operan en la sombra, explotando la debilidad institucional y la indiferencia social. El dolor de las familias de Monclova por este horrendo hallazgo fue un recordatorio cruel de que la violencia extrema no se limita a las grandes capitales o zonas de conflicto, sino que puede anidar en cualquier rincón, bajo una apariencia de normalidad. Fonkerd. La masacre de Tlatlaya, 2014. Ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento. En junio de 2014, un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, en una bodega abandonada, resultó en la muerte de 22 presuntos delincuentes. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y otras autoridades lo presentaron como un tiroteo legítimo, donde los soldados actuaron en defensa propia tras ser atacados. Sin embargo, esta versión oficial comenzó a desmoronarse rápidamente. Investigaciones posteriores de medios de comunicación, como la revista Proceso, y organizaciones de derechos humanos, como la CNDH y la GIEI, revelaron una verdad mucho más oscura. Al menos 15 de las 22 víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente, después de haberse rendido. Testimonios de una sobreviviente clave, Clara Gómez, y evidencias forenses indicaron que los militares habrían rematado a los heridos y alterado la escena del crimen para simular un enfrentamiento más prolongado y justificar las muertes. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, fueron ejecutadas a quemarropa cuando ya estaban sometidas. La masacre de Tlatlaya expuso la oscura realidad de los abusos militares en el combate al crimen organizado, la falta de rendición de cuentas y la impunidad que a menudo protege a las Fuerzas Armadas en México. El caso generó un escándalo internacional y reforzó la percepción de que las violaciones a los derechos humanos son un problema endémico en la estrategia de seguridad mexicana. Este no es un crimen cometido por un monstruo individual, en el sentido de un serial killer, sino por la monstruosidad de un sistema, donde la autoridad, que debería proteger y hacer cumplir la ley, se convierte en perpetradora y en encubridora de crímenes atroces. La impunidad de Tlatlaya sigue siendo un punto de vergüenza y un llamado a la reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia en México, mostrando cómo el poder puede corromperse hasta el punto de la letalidad. Nanacontripuan, parte 3. La anatomía del mal. Patrones y raíces de la brutalidad. Estos casos, tanto en España como en México, nos obligan a mirar más allá de la superficie y a cuestionar cómo el mal puede arraigarse y prosperar en nuestras sociedades. Siqui, la vulnerabilidad como arma.
el blanco de los depredadores. Un patrón constante y escalofriante en estos crímenes es la elección deliberada o circunstancial de víctimas vulnerables. Los perpetradores de la oscuridad no actúan al azar. Buscan fisuras en el tejido social. En Rose, Alcácer, 3 adolescentes saliendo de un entorno protegido hacia la incipiente vida nocturna, un símbolo de la fragilidad de la juventud y la inocencia ante la depredación. En el caso del asesino de la baraja, la aleatoriedad es en sí misma una forma de vulnerabilidad, ya que cualquier ciudadano desprevenido podía ser el siguiente, sembrando un terror indiscriminado que paraliza a la sociedad. En Pretty Ciudad Juárez, las mujeres jóvenes que buscaban oportunidades económicas en las maquiladoras eran a menudo migrantes internas, con pocos lazos familiares en la ciudad, expuestas a entornos laborales y sociales precarios. Su desaparición era menos notoria, su búsqueda menos prioritaria para las autoridades. Esta invisibilidad se convirtió en su sentencia de muerte. En la guerra contra el narcotráfico, los migrantes son blanco fácil por su situación irregular, su desapego de redes de apoyo y la desesperación que los lleva a cruzar territorios controlados por el crimen. Los jóvenes sin oportunidades son reclutados o asesinados. Los estudiantes de Don T. Port, Ayotzinapa, aunque movilizados políticamente, eran jóvenes rurales, a menudo pobres, y vistos por ciertas autoridades como molestos o radicales, lo que pudo haber contribuido a la brutal respuesta contra ellos. En Monclova, las jóvenes atraídas o secuestradas eran vulnerables a las promesas o amenazas de bandas criminales, operando en un entorno de aparente normalidad vecinal. Los perpetradores, ya sean serial killers o grupos criminales, entienden que ciertas personas, por su estatus social, su aislamiento geográfico o su posición económica, tienen menos protección institucional y social. Sus desapariciones o muertes a menudo no generan la misma alarma o investigación rigurosa que otras. El mal explota estas grietas, esta invisibilidad funcional, transformándola en una licencia para matar con impunidad. Los Juan Corona o los negros Galindo del mundo existen porque hay quienes operan en las sombras, sin ser vistos por la sociedad dominante, o porque la sociedad dominante elige no verlos. La matiz, deshumanización de la víctima, es el primer paso para la atrocidad. Chicaniness, el fracaso del sistema. Impunidad, corrupción y reincidencia. Un patrón recurrente y devastador es el amafallo catastrófico de los sistemas de justicia y seguridad. Este no es un simple descuido. Es un problema estructural que permite que los criminales operen con conocimiento de causa y que la violencia se perpetúe. Santiago del Valle. A pesar de sus antecedentes documentados por agresiones sexuales a menores, estaba libre debido a fallos burocráticos y la falta de aplicación de órdenes de detención. Este caso, como el de Charles Cullen en E.E. y Pompietza de Auroraras, ilustra cómo la burocracia ineficiente y la falta de comunicación entre agencias pueden ser tan mortales como la mano del asesino. La impunidad endémica en Ciudad Juárez permitió que los feminicidios se convirtieran en un patrón sistemático. La negligencia en la investigación, la pérdida de pruebas, la desestimación de las denuncias de las familias y la falta de castigo para los culpables enviaron un mensaje claro. Las vidas de estas mujeres tenían poco valor para el sistema. El caso de Ayotzinapa es el epítome de la colusión y el encubrimiento estatal. La complicidad de policías y militares con el crimen organizado, seguida de una investigación plagada de torturas, manipulación de pruebas y mentiras oficiales, demuestra un sistema que no solo no protege, sino que activamente oculta y participa en crímenes de lesa humanidad. Tlatlaya expuso la brutalidad
y la falta de rendición de cuentas dentro de las propias Fuerzas Armadas, revelando un problema de ejecuciones extrajudiciales que socava la legitimidad de la lucha contra el crimen organizado. Este fracaso sistémico puede ser multifactorial. Corrupción. La infiltración del crimen organizado en la policía, el poder judicial y la política, especialmente en México, donde los carteles compran o intimidan a funcionarios. Burocracia e ineficiencia. Procesos lentos, falta de recursos humanos y tecnológicos, investigaciones superficiales y una cultura de la queja desatendida. Prejuicios institucionales. La tendencia a desestimar y culpabilizar a las víctimas de ciertos estratos sociales, trabajadoras sexuales, migrantes, pobres, minorías, jóvenes problemáticos, lo que lleva a investigaciones menos rigurosas y a la revictimización. Falta de coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad, federales, estatales, municipales, entre fiscalías y entre diferentes niveles de gobierno. Preocupación por la reputación. Instituciones, gobiernos, fuerzas de seguridad, que prefieren silenciar problemas o manipular narrativas para evitar escándalos políticos o de imagen pública, en lugar de enfrentar la verdad y buscar justicia. Cuando el sistema falla, envía un mensaje claro a los criminales. Pueden actuar con impunidad. Y a la sociedad. No están protegidos. Esta percepción de impunidad alimenta un ciclo vicioso de violencia y desconfianza, haciendo que las víctimas sean menos propensas a denunciar y que los criminales sean más audaces. La psicología del mal. Más allá de la monstruosidad y la normalidad. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer actos de tal brutalidad, a menudo contra desconocidos o incluso contra su propia sangre? En muchos de estos casos, la ausencia de empatía y la deshumanización de las víctimas son aterradoras. La frialdad de Patrick Nogueira, al descuartizar a su familia, con un desapego clínico que permitía grabar los crímenes y pedir consejo. No hay remordimiento, solo una macabra experimentación con el límite. La naturaleza aleatoria y sin remordimientos de Galán Sotillo, que mataba por aburrimiento o por la emoción de la caza, evidenciando una profunda disociación entre sus acciones y sus consecuencias humanas. La deshumanización extrema de las víctimas. Por parte de los carteles de drogas, donde las personas son reducidas a mercancía, obstáculos o mensajes a ser ejecutados y exhibidos. El mal se esconde a plena vista, no solo porque los perpetradores son hábiles en su camuflaje, sino porque nuestra propia psicología colectiva se resiste a aceptar que el vecino, el compañero de trabajo, el contratista, el familiar, pueda albergar tal oscuridad. Preferimos que el monstruo sea un extraño, un forastero, alguien que se vea diferente, no alguien que sonríe en la panadería o que tiene una vida aparentemente normal. Esta ceguera cognitiva se convierte en la mayor defensa del perpetrador. No se trata solo de psicopatía clínica, aunque a menudo está presente. Hay una compleja interacción de factores: trauma y abuso. Un pasado de violencia puede generar un ciclo de agresión o una profunda desafección emocional. Ideologías deformadas, creencias que justifican la violencia, la discriminación o la supremacía de un grupo sobre otro. Misoginia extrema en feminicidios, desprecio por la vida. Ambientes deshumanizantes. Contextos donde la violencia es la norma, es aceptada tácitamente o incluso recompensada. La dinámica de poder en grupos criminales, la brutalidad policial tolerada. La búsqueda de poder y control. El placer de dominar sobre la vida y la muerte de otro ser, de anular su voluntad y existencia. Para algunos, el acto de matar es el máximo ejercicio de control. Narcisismo y megalomanía.
La necesidad de dejar una marca, de ser reconocido por la atrocidad, incluso si es solo para el propio ego perverso, como el trofeo de las cartas de Galán o las grabaciones de Nogueira. La psicología del asesino nos confronta con la idea de que la maldad no siempre tiene un rostro obvio, sino que se nutre de nuestras propias vulnerabilidades sociales y de nuestra tendencia a confiar en la apariencia. Parte 4. Ecos en el presente. El legado de la violencia. Los crímenes que hemos explorado no son meros capítulos cerrados en la historia. Sus ecos resuenan en el presente, moldeando políticas, inspirando movimientos sociales y dejando cicatrices imborrables en el tejido social. Kradesikon, la lucha por la memoria y la justicia. En ambos países, la memoria de estas víctimas se ha convertido en un motor para el activismo social y la exigencia de justicia. En Portos, España, las familias de Alcácer y Mariluz Cortés, a pesar de su inmenso dolor, se convirtieron en voces públicas que impulsaron cambios legislativos, como la Doctrina Parot, aunque luego anulada, y una mayor conciencia social sobre la protección de los menores y la necesidad de una justicia más efectiva. Su perseverancia dignificó la lucha por la verdad. En Mars, México, los 43 de Ayotzinapa se han convertido en un grito global por la verdad y la justicia. Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, a pesar de los años y las adversidades, no cesan en su búsqueda, realizando marchas, plantones y foros, manteniendo viva la memoria de sus hijos y presionando a los gobiernos. Las madres buscadoras de personas desaparecidas en México, que por sí mismas excavan fosas clandestinas, son un testimonio desgarrador de la ineficacia del Estado y de la fuerza del amor maternal. Las muertas de Juárez catalizaron el movimiento feminista y la exigencia de reconocer y combatir los feminicidios como un crimen específico y sistémico. Las cruces rosas en el desierto y en las ciudades fronterizas se convirtieron en un símbolo internacional de la lucha contra la violencia de género, llevando a importantes litigios internacionales y reformas legales, aunque la violencia persiste. Estos movimientos demuestran que, aunque el sistema falle y la impunidad prevalezca, la sociedad civil puede alzarse para exigir responsabilidades y recordar a los que fueron olvidados o deshumanizados. La construcción de memoriales, la creación de bases de datos de desaparecidos y la celebración de vigilias son actos de resistencia contra el olvido y la resignación. Reformas y desafíos pendientes. A raíz de estos crímenes y de la presión social, ambos países han intentado implementar reformas, aunque con resultados desiguales. En España, ha habido modificaciones en el Código Penal, aumento de penas para delitos sexuales y debates sobre la prisión permanente revisable. Se han mejorado los protocolos de actuación policial en casos de desapariciones y se ha incrementado la vigilancia sobre delincuentes reincidentes. En México, se han creado fiscalías especializadas en feminicidios y personas desaparecidas. Se han realizado esfuerzos, a menudo insuficientes y con altibajos, para reformar las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, y se ha intentado profesionalizar la investigación criminal. La búsqueda de fosas clandestinas y la identificación forense han recibido algo más de atención. Sin embargo, los desafíos persisten y son gigantescos. La corrupción estructural, la impunidad sistémica, la profunda desigualdad social y los prejuicios incrustados en las instituciones son barreras difíciles de superar. La violencia criminal, especialmente en México, continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas estrategias de seguridad, encontrando nuevas formas de explotar las vulnerabilidades y de infiltrar las estructuras estatales. La confianza en las instituciones se erosiona constantemente, creando un círculo vicioso donde la ciudadanía pierde la fe en la justicia
y la seguridad. El monstruo cotidiano. Una reflexión final. Estos casos nos dejan una lección inquietante. El mal no siempre se manifiesta con estridencia o en lugares remotos. A menudo se esconde en la normalidad, en las grietas de nuestros sistemas y en los prejuicios de nuestra sociedad. Los perpetradores que hemos analizado no eran genios criminales inmaculados. Eran hombres que supieron explotar la invisibilidad social de los migrantes o de las mujeres en contextos precarios, las fallas burocráticas, un sistema judicial sobrecargado o corrupto, la aleatoriedad aterradora de la selección de víctimas, la confianza inherente que depositamos en los vecinos, en las autoridades o en los propios lazos familiares, el miedo y el estigma social que obligan a las víctimas a callar. Ellos prosperaron no a pesar de nuestras instituciones, sino a menudo gracias a las debilidades y puntos ciegos de esas mismas instituciones. La verdad más incómoda es que somos, en parte, cómplices de la persistencia del mal cuando elegimos ignorar las señales, cuando toleramos la impunidad, cuando permitimos que ciertos grupos de personas sean considerados desechables. La pregunta que estos crímenes nos plantean no es si tales horrores volverán a ocurrir. Lo harán. La verdadera pregunta es, ¿estaremos dispuestos a verlos cuando sucedan? ¿Estaremos dispuestos a enfrentar las incomodidades que revelan sobre nuestra sociedad? ¿Protegeremos a los vulnerables con la misma diligencia que a los privilegiados? La vigilancia eterna no es solo contra el monstruo, sino contra la erosión de nuestra propia humanidad y compasión, porque, al final, el velo sombrío que cubre estos crímenes no es solo la oscuridad de los actos de los perpetradores, sino también la sombra de nuestra propia indiferencia.